ya no nos amamos ya. La gente que dice eso realmente no sabe lo que es el amor. Por eso dice que el amor se acaba, porque no es posible que el amor se acabe. Ya lo hemos aprendido cuando hablamos de las responsabilidades del varón. Bueno, los que no estuvieron este domingo, entonces tienen la tarea de ir a internet y revisar el mensaje del domingo antepasado para que revisen esa responsabilidad, ese deber del amor que el varón tiene para con su esposa, ¿cierto? Dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Ese es el imperativo del Señor para nosotros los varones. Y quise mencionarlo porque en el orden que Dios establece para la familia, es decir, Dios diseñó la familia y estableció el orden dentro del cual esa familia debe funcionar. Y lógicamente, para que una familia funcione, se requiere de cada uno de los miembros de esa familia que cumpla con un rol específico para cada uno de ellos. Es decir, en la familia no todos tenemos la misma función ni las mismas responsabilidades. Cuando hablamos del esposo y la esposa, unos son las responsabilidades y los deberes del esposo y otros son las responsabilidades y deberes de la esposa. Pero cuando Dios diseñó la familia y estableció esas responsabilidades, estableció ese orden para la familia, Dios diseñó un modelo especial a través del cual, cuando cada persona involucrada cumple con su rol y cumple con su responsabilidad, es una familia que funciona. Entonces, en la iglesia, uno de los trabajos fundamentales que debemos hacer es buscar la sanidad, la salud de las familias. De hecho, debemos trabajar mucho por eso. Buscamos la manera de abrir espacios de consejería, de enseñanza, de guía, para que los padres, los esposos, podamos hacer lo que está de acuerdo con el plan de Dios. Sin embargo, ya lo vimos cuando estamos hablando de los hogares, que una cosa es la persona que ha creído en el Señor y otra cosa la persona que no ha creído en el Señor. Entonces, la palabra dice que el propósito con el cual fue escrita la palabra, la Biblia, es para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Que el hombre de Dios sea perfecto. Entonces la Biblia fue escrita específicamente para el hombre de Dios, aquel varón, aquella varona que Dios ha escogido para mostrarse en ellos. Entonces, porque es lo que Dios, cuando Dios nos escogió y nos puso en su iglesia, nos llamó aparte, es para mostrar su carácter en nosotros. Lo que Dios está haciendo entonces es mostrarse a través de nosotros a la humanidad. Desafortunadamente, a veces el reflejo que nosotros estamos dando de Dios no es el mejor, porque no estamos haciendo lo que nos corresponde hacer, no estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad. Entonces, por eso siempre estamos haciendo énfasis a los varones, que dice el Señor: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Pero aquí es donde vienen algunas, siempre va a haber como inquietudes o excusas. No, pero es que hay algunas mujeres que son más difíciles de amar que otras. ¿Sí será eso, verdad? ¿De qué depende de que una mujer sea más difícil de amar que otra mujer? Entonces, yo creo que en la palabra de Dios encontramos respuestas a esa pregunta. O sea, es más fácil para un varón amar a su esposa cuando esa esposa está cumpliendo su rol dentro del matrimonio. Si la esposa cumple su rol se hace más fácil. Por eso vamos a tratar de nivelar las cargas esta mañana. Ya hablamos de que el marido debe amar a su esposa, y por eso les hago la exhortación a los maridos que no vinieron en esa oportunidad para que escuchen el mensaje. Ahí está disponible. Desde el lunes siguiente que se dio el mensaje estuvo disponible en internet, entonces para que vayan y lo escuchen. Entonces recuerden, Iglesia Alianza Fusagasugá en YouTube, ahí encuentran el mensaje. O si no, tendré que ir a la casa de cada uno de ustedes a repetírselo. Entonces no es la idea. No es la idea. Bueno,
Entonces, hoy vamos a hablar de esa responsabilidad o ese deber que nivela las cargas. Ese deber que hace que al marido se le haga más fácil amarla. Entonces, para ello quiero invitarlos a que abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, vamos a leer los primeros 5 versículos. Bueno, 6 versículos, 1 al 6. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 6. Dice la palabra del Señor. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. El tema que nos ocupa esta mañana, entonces, vamos a estar hablando de que la familia necesita una mujer sujeta a su marido. La familia necesita una mujer sujeta a su marido. Y vamos a ver básicamente 3 razones por las cuales la mujer se ha de sujetar a su marido. La primera es la misma definición de la palabra sujeción. El segundo punto que vamos a estar trabajando es que la mujer debe dejar de lado el temor que la sujeción provoca. Y finalmente vamos a estar mirando algunas características de la sujeción que encontramos en la palabra. Inicialmente entonces vamos a pensar un poco en la definición de la palabra sujeción. Si usted mira en el diccionario, y si busca la etimología de la palabra sujeción, tiene que ver con sostener para que no se caiga. Sostener a alguien para que no caiga. Lógicamente eso implica cosas como la obediencia, implica un liderazgo, implica cuidado, son muchas cosas. Pero si hablamos principalmente de la obediencia o de la sujeción desde el contexto militar, entonces significa reconocimiento de un superior. Entonces debemos decir que la mujer se debe sujetar a su marido. En este caso, si en la voz activa sujetar es sostener para que no caiga, entonces en la voz pasiva para la mujer es dejarse sostener de su marido. Es dejarse sostener de su marido para evitar que caiga. Entonces la mujer se sujeta, entonces implica que hay una subordinación en lo que tiene que ver con la autoridad. En el contexto militar, entonces es la palabra hupotazo, es en el griego, que significa estar bajo autoridad o estar subordinada. O sea, en la familia, en lo que tiene que ver con la autoridad, existe una jerarquía, que ya lo explicamos cuando hablamos del diseño de Dios para la familia. Entendimos que la autoridad no es que el hombre tenga más importancia que la esposa, no es que el esposo tenga más importancia que la esposa, sino que tiene como responsabilidad, como un deber, ejercer la autoridad, porque fue diseñado con ese propósito.
fue diseñado para ejercer autoridad. Y en ese orden de ideas, entonces, si hablamos militarmente, entonces los grados en el ejército están dados para que exista el orden. Entonces existe ya el que manda más que los otros, que es el general, ¿cierto? El general especial, hay graduaciones de los generales. Un general de 3 soles manda más que uno de 2 soles, o que uno de un solo sol, ¿cierto? Entonces hay graduación. General manda más que el coronel manda más que el mayor manda más que el capitán más que el teniente más que el subteniente, así está la subordinación. En el caso de la familia, entonces, la autoridad fue delegada al esposo, el varón. El esposo es el encargado de la autoridad. Su grado, en el orden militar, el grado le obliga a administrar autoridad. Es decir, si es el de más alta graduación en el batallón, este es el que tiene que ostentar la autoridad, tiene que ejercerla porque es propio de eso, de su grado. Entonces, en la familia el hombre tiene que ejercer la autoridad porque es propio del diseño de Dios. Dios lo colocó ahí con ese propósito. Se basa en la naturaleza de la autoridad. Porque recuerden que nosotros ejercemos autoridad como varones, ejercemos autoridad en la familia porque nos ha sido entregada por el que manda más. Nos ha sido asignada por el que determina todas las cosas, que es Dios. Dios es el gobernador de todo cuanto existe. Y el gobernador de todo cuanto existe, a él le plació y determinó que el varón fuera el que ejerciera la autoridad en la familia. Entonces debe hacerlo, o sea, es su responsabilidad hacerlo, es su responsabilidad, pero también es su privilegio. Ahora, de ese orden de ideas, como se basa en la autoridad, en el diseño de la autoridad misma, la naturaleza de la autoridad misma, no se tiene en cuenta, o la mujer no debe tener en cuenta en este caso, la calidad del jefe. Es decir, la mujer se debe sujetar a su marido, sea este bueno o sea malo. Digamos, si hablamos de términos militares, ¿cuál es la frase más común en el ejército? El que manda, manda, así mande, así mande más. Entonces está la responsabilidad del marido. Estamos hablando de responsabilidades y deberes. Y lógicamente, si queremos o si aspiramos a que Dios responda positivamente a nuestras peticiones, ¿qué debemos hacer? Sujetarnos a lo que Él quiere que hagamos. Sí, sujetarnos, los valores tenemos que sujetarnos también, ¿cierto? Debemos dejar que Dios nos cuide. Él es nuestra autoridad, Él gobierna sobre nosotros. Y también habla de que hay una sujeción mutua dentro del matrimonio, también hay una relación especial. Pero no tiene, en el contexto militar, no tiene en cuenta la calidad del jefe. Es decir, si hay un capitán, hay un teniente, el teniente tiene que subordinarse al capitán independientemente de si ese capitán es bueno o es malo, tiene que subordinarse. Igual en el hogar, entonces la familia no depende de que si es un marido bueno, la esposa se sujeta y si es malo no se sujeta, no. La orden para la esposa es sujétese a su marido. Dios no le dice, no le condiciona de ninguna manera. No dice, mujeres, sujétense a los maridos que son buenos. Sí, si usted quiere hacer una Biblia que usted le apoye lo que usted estaba pensando en este momento, entonces haga una paráfrasis de esa manera. Pues no estaría de acuerdo con lo que Dios escribe, pero sería una que le dejaría de pronto muy tranquila, ¿cierto? Entonces Dios dice que se debe sujetar, se debe colocar bajo la autoridad. Entonces, sujeción implica cuidado de la persona que sujeta, ¿cierto? Pero indica subordinación de la persona que es sujetada, que está recibiendo el beneficio. Sujetarse es un beneficio, estar bajo autoridad es un beneficio, en el caso de las esposas. Lógicamente que a la esposa le es más fácil sujetarse a un marido que la ama, es más fácil. Por eso yo esta mañana hablaba con los maestros de escuela bíblica y hablábamos al respecto, y decíamos que principalmente, digamos, si queremos hablar de un trabajo como más efectivo en el corto plazo, deberíamos pensar en evangelizar pensando mucho más en varones, o sea, llegar primeramente a los varones. ¿Por qué? Porque es más fácil
cuando el varón de la casa, cuando el esposo acepta la palabra del Señor, la entiende y la acepta, es más fácil el proceso dentro de esa familia que cuando lo hace la esposa. Porque cuando lo hace la esposa es una lucha. Porque viene a la iglesia, estudia la palabra del Señor y de entrada le dice, le enseña al Señor que debe sujetarse. Y llega el esposo acá y le dice, mijita, usted no puede ir a culto. ¿Qué tiene que hacer ella? Obedecer y quedarse en la casa. Entonces notamos, es más, por eso digo que es más difícil. En tanto que si es el varón el que llega primero, pues se hace más fácil ese proceso. Pero bueno, eso son cositas como arandelas. Entonces, la definición de la palabra, entonces en el contexto militar no vimos lo que significa, pero también tenemos que decir que no implica esclavitud. No implica esclavitud. El que la mujer se sujete a su marido no indica que sea la esclava de su marido, ¿sí? No está implicando eso porque lo que está haciendo es que la mujer sujeta reconoce al marido como su cabeza. Por eso no... A ver, ¿el pecado qué hizo? Cuando usted mira Génesis, en el capítulo 3, dice que... hablando de lo que consecuencias del pecado para la mujer, dice que su marido se enseñorearía de ella. Ese enseñorearse de ella está hablando de las consecuencias del pecado en la familia, y es que el abuso de autoridad del esposo sobre la esposa. Entonces, como consecuencia del pecado, el marido abusa de su esposa. Por eso cuando el Señor llega a una familia, cuando una familia rescatada del poder del pecado y de la muerte, cuando un varón llega a conocer al Señor y empieza a entender lo que Dios quiere de él, lo primero que hace es que revisa su relación con la esposa y deja de abusar de ella. Porque el Señor Jesucristo lo toca de manera especial y lo lleva a poner las cosas en orden. Entonces, un varón cristiano no debe abusar de su esposa, o no abusa de su esposa. No debe abusar, no abusa de su esposa, porque un varón cristiano entiende que lo que debe hacer es amarla, entonces no va a abusar de ella. Entonces, por eso aquí a la mujer dice la esposa sujeta reconoce al marido como su cabeza. Miremos Efesios 5, 22 al 24. Efesios 5, 22 al 24 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces vemos que la esposa sujeta reconoce al marido como su cabeza. Es reconocer que él fue puesto para usted como cabeza, fue puesto como su líder. Es muy importante ahí cuando pensamos en eso, de ahí que cuando hablemos acerca de la enseñanza con los hijos, una de las preocupaciones que debemos tener con nuestros hijos es que ellos se casen bien. Que se casen bien. Y debemos orar por eso. Mire, nuestras hijas necesitan casarse con varones que espiritualmente estén por encima de ellas, que intelectualmente también estén por encima de ellas, porque van a ser su cabeza, van a ser sus líderes. Y si ellas espiritualmente están más desarrolladas o intelectualmente están más desarrolladas, ¿qué va a suceder? Va a haber allí un conflicto. Y de alguna manera podemos hablar que también eso sería un yugo desigual, porque no habría esa relación, no sería tan eficiente como se espera. Por eso en la instrucción y en la oración para nuestra familia debemos buscar que nuestras hijas, orar para que el Señor provea para ellas esposos que puedan ser la cabeza eficiente para ellas, ser una cabeza eficiente. Entonces es muy importante, ¿cierto? Entonces, porque la mujer, la esposa sujeta, reconoce al marido como su cabeza.
La esposa sujeta reconoce al marido como el jefe. Vamos a ver en Colosenses 3, versículo 18. Dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Entonces es conveniente, dice el apóstol Pablo, ese orden, esas jerarquías se establecen al interior de la familia. Es conveniente para que haya orden, para que la familia sepa hacia dónde se dirige, que la familia pueda tener un rumbo, un norte. Cuando en la familia no están establecidos bien estos roles, es una familia que sufre. Sufre porque se toman malas determinaciones, malas decisiones. Pero hoy es muy complicado. La época en la que nos ha correspondido criar hijos es una época muy complicada, una época muy peligrosa. Por eso nosotros tenemos que estar muy preparados y cada día ser más observadores y hacedores de la palabra del Señor, para que evitemos que haya riesgos tanto para nosotros como para nuestra familia. Entonces debemos cuidar mucho de nuestra familia, porque es importante establecer el orden. Entonces acá lo que tratamos de hacer con estas enseñanzas, lo que el Señor quiere hacer con nosotros a través de su palabra, es de establecer en la familia el orden que Él diseñó. Entonces por eso el énfasis del Señor para los varones: amemos a nuestras esposas, amémoslas, hagámosle bien todo el tiempo, busquemos hacerle bien a ellas. Si nosotros lo hacemos de esa manera y no nos ordena sujetarlas, ¿cierto? Porque eso es algo que ellas van a hacer, se van a sujetar a nosotros. O sea, no nos están diciendo, el Señor no nos ordena que nos impongamos sobre ellas y las obliguemos a obrar bien, no. Dice que ellas se sujeten voluntariamente, reconozcan que el esposo es su cabeza, reconozcan al esposo como el jefe, y entonces de esa manera la relación en el hogar funcione bien. Y esa relación debe basarse entonces en el respeto y no en el dominio. Vamos a mirar, hay un ejemplo acá en la palabra muy bonito, en el libro de Esther. Esther, en el capítulo 1, versículos 10 al 20. Libro de Esther, capítulo 1, versículos 10 al 20. Esther está después de Nehemías, ¿no? Recuerden, el Antiguo Testamento. Dice: el séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Mehumán, Bizta, Arbona, Bigta, Abacta, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho, y estaban junto a él Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Mersena y Memucán, unos nombres bonitos ahí para sus hijos, 7 príncipes de Persia y de Media, que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del rey. Les preguntó qué se había de hacer con la reina Vasti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero.
porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo: el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti, y ella no vino. Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina, a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad, y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo el reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Interesante, ¿no? Es una historia interesante porque nos ayuda a ver lo que sucede cuando una mujer no respeta a su marido. Y especialmente con esta mujer, la reina Vasti. El rey Asuero, ¿el que quería hacer? Mostrar que tenía una esposa hermosa, que era su reina, y él quería pues que la gente supiera cuál era la mujer que era su esposa, ¿cierto? Que quería exhibirla, quería, pues es digamos la condición a veces del hombre que quiere mostrar aquello de lo que se siente orgulloso, ¿cierto? Entonces a él le estimaba mucho a esa mujer, a esa esposa, y quería pues mostrarla delante de todos en el reino. Pero ¿qué hizo ella? No quiso ir. Pero ¿por qué no quiso ir? Y al no hacerlo, ¿qué está ocasionando? Entonces estamos observando acá que hay una falta de, no solo de obediencia, sino también y de sujeción, sino también de respeto. O sea, no respeta a su marido, pasa por alto lo que él dice, ocasionando con esto que el rey se enojara. Dice que se enojó mucho. Se enojó mucho. Pero especialmente, ¿por qué se enoja? Porque ella no da muestras de respeto, de obediencia. Pero la sujeción tiene que ver con el respeto también. Dios le ordena a la mujer que respete a su marido. El varón, digamos, hace muchas cosas para ser respetado. Cuando usted analiza, cuando se habla, por ejemplo, el varón cuenta de sus hazañas, si cuenta de las cosas que ha hecho, ¿con qué propósito lo hace? No solamente de sentirse bien, sino que las personas que están a su alrededor reconozcan eso que ha hecho y lo respeten. Entonces el hombre busca ser respetado, es como una necesidad interna en el corazón del varón de sentirse respetado por otros. Y especialmente el varón tiene la necesidad de sentir o de saber que su esposa lo respeta. Entonces por eso el Señor se lo da como una orden a las esposas. Entonces dice, la mujer respete a su marido, en el mismo contexto de la sujeción. Entonces sujétese a su autoridad y respételo. Pero acá cuando vemos a Memucán, que está dando consejo, porque el rey pide consejo a los príncipes, y Memucán le dice, no, mire, la reina no solamente pecó contra usted, la reina pecó contra los príncipes y pecó contra todos los hombres del reino. Porque imagínense lo que va a pasar ahora. Esa noticia va a correr como pólvora. Todas las mujeres en el reino van a saber, y entonces, como la reina hizo eso, la reina no respeta al rey, pues las otras mujeres también se les va a hacer fácil y también van a pasar por encima de sus esposos y no los van a obedecer, los van a irrespetar. Por eso se necesita que haya una decisión que haga que las mujeres entiendan que las cosas no son así. Entonces, ¿cuál decisión, qué recomendación da Memucán? Quítela del trono, quítele la corona, que no vuelva a presentarse delante de usted y escoja otra, busque otra mejor para que sea la reina. Entonces, ¿por qué? Porque el respeto es algo muy importante en el hogar. El respeto y la sujeción, el orden de la autoridad es muy importante en la autoridad. Ahora, él hubiera podido obligarla, él hubiera podido decirle a los hijos, tráigala. Si hubiera podido, ¿no? Pero él le dijo que viniera.
Me hace pensar también eso cuando estudiaba sobre esto, pensaba en esto, que Dios no nos ordena a nosotros que obliguemos a nuestras esposas a que nos obedezcan. No, se lo ordena a ellas. ¿Por qué lo hace Dios así? Porque precisamente Dios no quiere guerreros conquistadores en las familias y que hagamos como las imágenes que aparecen a veces por ahí hablando de la edad de piedra, donde el marido cogía a la esposa de la trenza y la llevaba arrastrada para obligarla a hacer lo que él quería. No, Dios no quiere eso para la familia. Dios quiere que el marido sí ejerza el liderazgo, ejerza la autoridad, pero que la sujeción de la esposa hacia él sea algo voluntario, algo que ella hace, ella se coloca. Digamos, cuando una mujer se sujeta a su marido, lo que está haciendo es colocarse bajo la protección de su marido, colocarse bajo el cuidado de su marido. Entonces no es algo negativo. Enseñarle a una mujer que se sujete a su marido no es algo negativo, es algo positivo que le va a beneficiar. No es en detrimento de la mujer, sino es en beneficio de la mujer. Lo que Dios está buscando es que esa mujer esté siendo protegida por su marido, porque lógicamente ya le mandó al marido que la ame, que la cuide. Entonces miren cómo Dios está estableciendo un equilibrio dentro de la familia, no una competencia o no una lucha de poderes, sino una asignación de funciones en la que cada uno debe cumplir con una parte. Entonces eso nos lleva al segundo punto, y es que la mujer deje de lado el temor que la sujeción provoca. O sea, ¿por qué a tantas mujeres les cuesta trabajo cuando hablamos del tema de la sujeción? ¿Por qué les cuesta trabajo? ¿Qué es lo primero que piensan? No, pero es que si yo le haga caso, mire lo que hace conmigo, imagínese que yo le haga caso en todo. Pues este se va a aprovechar, ¿cierto? Se va a aprovechar y va a abusar de su autoridad. Si en las condiciones actuales, ofreciendo resistencia, no queriendo, imponiéndome yo y no dejándome dominar, él me está causando daño, imagínese que yo ceda y le entregue toda la autoridad de que él domine. Pues lógicamente lo que va a pasar es que ese hombre me va a abusar de mí, se va a aprovechar. ¿Sí? Ese es el temor. Ahora, ¿es una excusa para que la mujer no se someta a su marido? No. La mujer debe dejar de lado ese temor. Recuerden que cuando nos sujetamos a la voluntad de Dios, cuando hacemos lo que Dios manda, podemos esperar que Dios bendiga nuestra vida. Si la mujer se sujeta a su marido, voluntariamente, si hace caso, puede esperar y puede pedirle a Dios que obre en la vida de su marido y que ese marido no abuse de ella. Y bueno, puede esperar que Dios responda a esa petición. Pero si no se sujeta, difícilmente va a poder ser, o no se puede presentar delante de Dios porque no está obedeciendo a la orden que Dios le ha dado. Entonces la mujer debe dejar de lado el temor que la sujeción provoca por el abuso que podría sufrir de parte de su esposo, que es lo que dice en Génesis 3, versículo 16. Génesis 3, 16 dice: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Mire que es una consecuencia, entonces, es una consecuencia del pecado. El abuso de autoridad del varón, del esposo en la casa, es una consecuencia del pecado. Por eso, cuando el Señor Jesucristo llega a un hogar, cuando el varón acepta la autoridad del Señor Jesucristo en su vida, ese efecto tiene que salir, tiene que desaparecer. Entonces ya el varón no va a abusar de su esposa. Podríamos decir que no es concebible que un varón cristiano abuse de su esposa. O sea, eso sería como algo ilógico, sería como un contrasentido. Cristiano abusador no sería cristiano. O sea, algo pasa ahí.
O sea, esa persona no está siendo controlada por el Señor, porque si es cristiano, como cristiano lo que va a hacer es amarla, no abusar de ella. ¿Sí? Entonces vemos cómo Dios está estableciendo ese orden. Entonces, la mujer debe dejar el temor por el abuso que podría sufrir de parte de su esposo, porque él ha estado bajo el efecto del pecado y abusa de su autoridad antes, cuando no conocía del Señor Jesucristo. Pero si su esposo ya ha conocido al Señor Jesucristo y es un cristiano, ya no debe temerlo. Su esposo la va a amar. Por eso es interesante, ¿no? Ahí que uno cuando le aconseja a las hijas, uno le debe aconsejar a las hijas, mi amor, busca un varón que ame a Dios. O sea, es la primera característica fundamental, que una mujer debe buscar en un hombre, es que ese hombre ame a Dios. ¿Por qué? Porque si ama a Dios, como consecuencia la va a amar a ella. Es apenas lógico, ¿sí? Es lo que va a pasar, la va a amar a ella. Entonces el creyente, el cristiano, va a amar a su esposa porque es lo lógico que haga. Ahora, hay un problema acá, y el temor de la mujer se generaliza es por la tendencia del mundo actual. ¿Cuál es la tendencia del mundo actual? Entonces la tendencia del mundo actual es no reconocer el diseño divino. La tendencia del mundo actual es decir, hombres y mujeres somos iguales, jerárquicamente iguales, mandamos igual. ¿Sí? ¿Qué está pasando en los hogares ahora? Entonces, ¿quién tiene la autoridad en el hogar? Hay diferentes factores que hacen que la autoridad esté yendo de un lado al otro. Entonces, muchas veces depende de quién tiene más dinero, quién tiene el poder económico. En otros casos depende entonces de quién tiene una mejor profesión. En otros casos depende de quién tiene más, voy a hablar del dinero, ¿cierto? O quién tiene más poder familiar. ¿Cierto? Entonces a veces, todas esas cosas, eso está por fuera del diseño divino. O empiezan a compartir esa autoridad, entonces como a distribuirse el rol de autoridad y lo ejercen, digamos que alternadamente. Nada, ninguna cosa esa está bien. Ese es el modelo del mundo, lo que el mundo está tratando de hacer, porque el mundo lo que está haciendo es dejar de lado el diseño de Dios. Pero lo que Dios diseñó es eso, un hombre que gobierne su familia, que sea el jefe de la familia, y una mujer que voluntariamente se sujeta a ese jefe. Es el diseño de Dios. O sea, no estamos hablando aquí ni de machismo ni de feminismo, no estamos hablando de nada de eso, no es la idea. Lo que estamos hablando es de la palabra de Dios, que lógicamente al analizarla de esta manera estaría en contra de la corriente del mundo. Obviamente está en contra de la corriente del mundo, porque el mundo nos lleva en otra dirección. Muy bien. Entonces debemos tener en cuenta, o sea, la mujer, para dejar el temor a un lado, ¿qué debe tener en cuenta? Que la vida cristiana plantea un nuevo orden. De hecho, el temor, bueno, pero es que mi esposo no es cristiano y entonces si me sujeto a él va a abusar de mí. No, la palabra dice, ¿tienes marido que no sea creyente? Dice que se mantenga con él, que no lo abandone y que más bien ore por él y que lo haga él en silencio, porque él ya debe ganárselo a él por su conducta y no por sus palabras. Pero no le autoriza a abandonarlo ni a dejarlo por temor de la autoridad, no, que se sujete a él, que haga lo que Dios le manda y ore por él, y todo esto lo haga en silencio. Porque a veces yo veo a veces mujeres sufriendo tratando de cambiar a los maridos, como si eso fuera posible. Mi querida hermana, usted no tiene el poder ni la convicción ni nada con lo cual pueda cambiar a su marido. No luche con eso, usted no lo va a cambiar. De pronto lo va a cambiar por otro, y ahí estaría peor la cosa. Se complica más el asunto. Pero usted no va a poder cambiar a su marido. ¿Quién sí lo puede cambiar? Dios. Entonces,
el método que tanto han utilizado muchas mujeres para cambiar al marido es el que menos funciona. ¿Cuál es el método que han estado utilizando? La cantaleta. La cantaleta no sirve para cambiar al marido. La cantaleta lo que hace es crear más concha. O sea, entre la mujer más cantaletea a su marido, el marido más concha va a tener. Entonces, ¿qué es lo que la mujer debe hacer? Ponerse en las manos de aquel que sí lo puede cambiar. Es Dios. Entonces la mujer sabia, ¿qué hace? Se sujeta a su marido y ora por él, y lo que usted no puede hacer con su cantaleta, Dios sí lo puede hacer, porque Dios cambia el corazón del hombre. Amén. Muy bien. Entonces, tengamos en cuenta que la vida cristiana plantea un nuevo orden, y hay esperanza para la mujer que se sujeta a su marido. Hay esperanza de que su marido cambie favorablemente para ella, porque es más fácil amar a una mujer que se sujeta y que respeta que amar a una que no lo hace. Entonces, si usted quiere facilitarle las cosas a su marido, si usted quiere facilitar que su marido la ame, ¿qué debe hacer? Sujétese a él, respételo, y le va a ser fácil a su marido amarla. Ahora, esposo, si usted quiere que su esposa se le sujete y lo respete, ¿cuál es su parte? Ámela, ámela, porque si usted la ama, a esa mujer le va a ser más fácil sujetarse que si usted no la ama. Pero si ella se siente amada, cuidada, protegida, sostenida, esa mujer se va a sujetar, se va a poner bajo su autoridad. ¿Estamos? Entonces miren cómo Dios es sabio al establecer roles para que la familia tenga un orden. Pero ahora terminemos hablando de las características de la sujeción. Entonces debemos decir que la sujeción es costosa, no es fácil. O sea, no es fácil para la mujer sujetarse a su marido. No es fácil. Mis queridas hermanas, si alguna de ustedes está luchando con eso, es entendible que luche con eso, porque no es algo fácil. ¿Por qué? Porque es costosa, la sujeción es costosa. Incluye obediencia. ¿Es fácil obedecer? Ahora, ¿es fácil obedecer? No es fácil, ni más si miramos el contexto en el que nos hemos desarrollado. Por eso la tarea de nosotros como padres de familia cristianos, ¿cuál es? ¿Qué es lo principal que debemos enseñar a nuestros hijos? A obedecer. ¿A quién? A Dios. A Dios. Tenemos que orientar el corazón de nuestros hijos a Dios, porque si el corazón de ellos está orientado hacia Dios y la obediencia a Dios, ¿ellos qué van a hacer? Van a obedecer a los padres. ¿Por qué van a obedecer a los padres? Porque Dios le dice: obedezca a su padre y a su madre. Van a obedecer a leyes, ¿sí o no? Si su corazón está orientado hacia Dios, van a obedecer a leyes. ¿Por qué? Porque Dios dice: sujetados a toda autoridad, ¿cierto? Porque todas las autoridades han sido puestas por Dios. Entonces, si usted le enseñó a obedecer a Dios, esa persona se va a sujetar a las autoridades y no va a ser un rebelde. Entonces ese va a observar las normas, y usted no va a temer que de un momento a otro lo llamen de la comisaría porque su hijo está preso, porque hizo algo por fuera de la ley. No, porque usted le enseñó a obedecer. Entonces es muy importante. Entonces, pero es costosa, porque como no se ha estado enseñando la obediencia, entonces cuesta trabajo. Cuesta trabajo. Porque para obedecer, ¿qué tenemos que hacer primero? Pasar por encima de nosotros mismos. Y eso no es fácil. O sea, doblegar el orgullo no es fácil. Entonces, por eso cuesta. Porque incluye respeto. Entonces, ¿a cuántos les gusta que lo respeten? Yo creo que a todos, ¿cierto? Pero si volteamos la pregunta y decimos: ¿a cuántos les gusta respetar? Entonces entendemos por qué surgen frases como esa que dice: respete para que lo respeten. Entonces, si yo quiero ser respetado, tengo que ofrecer respeto. Entonces, en la familia pasa mucho. A veces nosotros no tenemos en cuenta eso y pasamos por encima de nuestros hijos, les faltamos al respeto a ellos y queremos que ellos nos respeten. Entonces, a veces el hijo nos dice: ay, pero es que usted, mire cómo me está tratando y quiere que yo lo respete. Y tiene razón. Porque no estoy diciendo que no hay que llamar la atención a los hijos, sino que debemos hacerlo dentro del respeto.
para que haya respeto mutuo. Vamos a esperar eso. Eso incluye respeto, y también la sujeción incluye riesgos. O sea, la mujer que decide sujetarse a su marido está en riesgo. Sí, está en riesgo. Está en riesgo de que su marido abuse. Pero descanse, descanse, porque usted está haciendo la voluntad de Dios, y Dios tiene control sobre todas las cosas. Entonces la sujeción es costosa, pero hay que asumir riesgos. O sea, nadie nos dijo que era fácil. Es como cuando nos casamos. Cuando usted se casó, ustedes le dirían, ¿qué le dijeron cuando usted se casó? ¿Que iba a ser algo fácil? Si le dijeron que iba a ser fácil, le dijeron mentiras. Recuerdo una conversación con mi hermano Tomás y mi hermana Hilda cuando habían acabado de cumplir los 50 años de matrimonio. Que yo les decía a ella, a la hermana Hilda, principalmente me acuerdo que le dije, hermana Hilda, lo realmente difícil del matrimonio son los primeros 50 años. ¿Se acuerda, hermana? Pero ¿qué le dije después? Que los siguientes 50 iban a ser más difíciles. ¿Y es verdad? ¿Ha sido más difícil los últimos 10 años? Pero en la vida cristiana se puede, ¿cierto? Cuando hacemos la voluntad del Señor. Yo creo que Dios trajo a mi hermano Tomás y mi hermana Hilda especialmente hoy para que pudieran darnos testimonio de esta verdad, de esa verdad. Ah, exactamente. ¿Cuánto tiempo luchó mi hermana Hilda por cambiar al hermano Tomás? Bueno. Y finalmente, ¿quién lo ha ido cambiando? Finalmente, ¿quién lo ha ido cambiando? El Señor. Ahora, cuando termine nuestra conversación acá, ustedes pueden consultar con la hermana Hilda y ella les puede dar otros tips de cómo se hace. Ya llevan más de 60 años de casados. 64 años de casados ya, entonces seguramente que puede darles algunos consejitos acerca de lo que Dios ha estado haciendo en su vida. Muy bien, la cual es entonces costosa. ¿Qué más? Decimos entonces, ¿qué otra característica? Entonces, que la sujeción es eficaz. Debemos decir que sujetarse es eficaz. Vamos a mirar allá en 1 de Pedro 3. Primera de Pedro 3, versículos 3 al 6. Dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Miren el ejemplo de Sara. ¿Era fácil para Sara sujetarse? Yo no sé cuántos de ustedes se han identificado con Sara, pero ¿cómo se llamaba Sara antes? Se llamaba Sarai. ¿Saben qué significa Sarai? Cuando usted busca el significado, significa dominante. Eso me hizo pensar, cuando estaba estudiando acerca de los nombres, que Sara era una mujer dominante, una mujer con un carácter muy fuerte. Pero ¿qué hizo Dios con ella? Cambió su carácter, y por eso le cambió el nombre. Por eso no se decidió llamarlo Sarai, sino que llamó Sara, princesa amada de Dios. Ella cambió su carácter. Dios cambió el carácter de ella, y por eso nos dice acá, que lo pone como ejemplo, ella se sujetó a su marido, le decía Señor. O sea, reconocía que él era el jefe. Sara reconocía que Abraham era su jefe. Entonces, pero ella lo hacía, ¿qué? Porque tenía confianza en el Señor y no tenía temor de que su marido abusara de ella ni nada. Ella confiaba en el Señor. Entonces, es lo que las esposas deben hacer: confíen en el Señor y hagan lo que el Señor quiere que usted haga. Sujétese a Él, obedézcalo. Entonces, cuando usted se sujeta a su marido, ¿a quién realmente está haciéndole caso? ¿Le está haciendo caso? A Dios. O sea, recuerden que no es esa manera que hablábamos
porque se habla en el mundo, que es que usted me, por ejemplo con los hijos, usted me respeta y me hace caso porque yo soy su papá. O del marido, usted es que usted tiene que hacerme caso porque usted es mi esposa y me tiene que hacer caso. ¿Es así? No. Yo le debo enseñar a mi hijo, usted me debe obedecer a mí porque Dios demanda eso de usted. Yo le tengo que enseñar a usted a obedecerme porque es lo que Dios quiere que usted haga. Y a la esposa que le debo decir, bueno, usted verá si se sujeta a mi autoridad o no, pero si usted no se sujeta a mi autoridad, usted no solo me está rebelando contra mí, sino en contra de Dios, porque Dios es quien te ordena que te sujetes a mí. Entonces, de hecho no tenemos que decírselo, es Dios el que se lo está diciendo a la mujer. Dios se lo dice a la mujer. Dios le dice, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Pero esa sujeción se muestra a través de la conducta. Ahí en el texto que estamos considerando, en el capítulo 3 de Primera de Pedro, dice que la mujer sujeta guarda silencio. Dice en el versículo 1, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, pero para que también los que no creen a la palabra sean ganados como sin palabra, por la conducta de sus esposos. ¿Por qué tiene que hacer el Señor esa aclaración? ¿Cuál es la tendencia femenina? Hablar, ¿cierto? La tendencia es hablar. Pero ese hablar se convierte en cantaletear. Usemos el verbo ahí, ¿cierto? Y eso no sirve, no va a funcionar. Por eso el Señor le dice, calladita. Si usted quiere ganarse a su esposo, hágalo por medio de su conducta. Entonces la sujeción se muestra por la conducta. Mi esposa a veces le dice a las niñas, no es que la que yo mande en la casa soy yo, pero con su conducta ella demuestra que no es así. ¿Sí? Entonces ellas pueden entender, no hay un contrasentido, ¿cierto? La mujer sujeta, entonces guarda silencio. Pero también dice que la mujer sujeta es casta. ¿Cuál es esa? La castidad. ¿Con qué tiene que ver la castidad? Bueno, tiene que ver con la santidad, tiene que ver con el carácter. Dice el ornato cuando habla del vestido. Mire, yo creo que si hay un aspecto en lo que como cristianos tenemos que hacer, de pronto a riesgo de ser un poquito legalistas, ir al extremo, poner un testigo un poco más arriba, eso es lo que tiene que ver con el vestido. Porque es muy delicado el tema del vestido. O sea, ¿cómo se debe vestir una mujer cristiana? Ahora, debe estar, bueno, debe, o sea, ¿cuál es el? De que la mujer no use pantalón, dice la Biblia. ¿Sí o no? No. Ahí veo bastantes con pantalón hoy. No, la Biblia no dice que no use pantalón, dice que la mujer no use traje de varón, ni el varón use traje de mujer, ¿cierto? Es el vestido diseñado para cada uno de ellos, un vestido diseñado. Hay pantalón diseñado para mujer, pantalón diseñado para varón, entonces lógicamente entonces lo que está refiriéndose. Pero especialmente en cuanto tiene que ver con lo que tiene que ver con el vestido, es tener cuidado de lo que provoca su manera de vestir. O sea, usted le gusta que va por la calle y le estén tirando piropos o le estén diciendo cosas, la estén mirando morbosamente, ¿le gusta que hagan eso? Si usted como mujer va caminando en la calle y usted ve que los hombres están mirando así golosamente, por decirlo de alguna manera, significa que usted se vistió mal. Usted se vistió mal. O sea, el problema no está en el que la está mirando. Eso es lógicamente tiene su problema de lujuria y de que de hecho Dios nos trata con eso de que
que no la segunda mirada, y dice cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Yo no estoy excusando la mirada de los varones, lo que estoy diciendo es que si usted la está provocando, usted está vistiéndose mal. Y si usted como varón, que es el responsable de esa mujer, permite que se vista mal y que otros la codicien, va a terminar por perder a esa mujer. ¿Por qué? Porque usted estuvo exhibiéndola y se disfruta exhibiéndola. ¿Y quién? ¿Quién la está viendo? ¿Qué pasa cuando otros empiezan a codiciar lo que usted tiene? Si usted dice, no, es que a mí me gusta ver a mi esposa así, bien provocativa, hombre, si a usted le gusta verla así, vístala así cuando estén ustedes solos en su casa y disfrútela allá. Pero no la saque a la calle así porque la está exponiendo. No permita que salga a la calle así porque la está exponiendo. Pero debemos tener mucho cuidado con eso. ¿Y a quién es el responsable? Nosotros en la iglesia no vamos a llamar a una mujer, vea usted porque se vistió mal. ¿Quién es el responsable? El esposo, usted verá. Vamos a decir, mire, usted está haciendo esto con su esposa, usted le está permitiendo vestirse así, después no se venga a quejar. Porque usted no la cuidó, o sea, no es sabio el varón que hace eso. Debemos tener por eso mucho cuidado. Y realmente, ¿por qué lo menciono y por qué digo que hay que tener mucho cuidado? Porque nuestros hijos, nuestras hijas, ¿qué están haciendo? Cada día están queriendo correr los límites, ¿cierto? Y cada día se están dejando afectar por la corriente del mundo. Y entonces el concepto es que es la moda y la moda no incomoda. No. Tengamos cuidado. O sea, no estoy diciendo que vistamos a nuestras hijas con túnicas largas y aquí hasta los pies, porque incluso he visto unos vestiditos muy largos hasta abajo, pero que muestran más que si usaron un chorcito por acá. El tipo de ropa que se usa. Entonces, preguntarse la manera como... Yo creo que sería un buen ejercicio que el esposo, antes de salir a la calle con su esposa, la mire, y usted la mira y dice, ¿qué va a provocar esto en la mente de los hombres que la miren? ¿Qué va a provocar? Si usted ve que va a provocar a los hombres, ¿qué debe hacer? Mejor no te vistas con esa ropa, porque yo no te quiero exponer, mejor cámbiate ese vestido y cómprele otro que le quede mejor y que la esté protegiendo. Pero entonces la mujer, ¿qué debe hacer? La mujer también tiene pensamiento, dése cuenta usted se da cuenta de lo que está provocando. Usted no es cerrado de entendimiento. Usted entiende, usted se da cuenta y a veces hasta disfruta eso, disfruta que la miren golosamente. No, eso no es correcto. Se está exponiendo. Entonces, si usted entendió, ¿qué debe hacer? Su conducta debe ser casta. La castidad tiene que ver, entonces desde ahí empieza lo que está mostrando. Y la mujer sujeta, entonces es respetuosa, respeta a su marido. Mis queridas hermanas, nuestro Dios quiere cuidar de ustedes. Ustedes son una creación especial para Dios. Desde el comienzo lo vimos. Desde el comienzo. Dios no las hizo igual que nosotros, no las hizo de barro. Nosotros somos barro, somos hechos de barro. A ustedes las hizo usando una mejor materia prima. Usó hueso y carne. Una creación especial para Dios. Pero ¿qué hizo Dios? Las colocó en las manos de sus esposos para que sus esposos las sostengan. Déjense sostener de sus esposos. Sujétense a sus esposos. Dejen que ellos las cuiden, las protejan. Dejen que ellos dirijan su vida. Dejen que ellos las gobiernen. Dejen que ellos tomen las decisiones. Es más fácil para ustedes dejar que su esposo tome las decisiones y no tomarlas ustedes. Estamos en un mundo donde los varones entregaron la autoridad. Triste. Y va a ser parte de nuestro estudio.
porque necesitamos recuperar la autoridad de los varones en los hogares. Los varones necesitamos ejercer la autoridad, especialmente con los hijos. Cuando hablemos con los hijos es muy importante que trabajemos sobre eso. Pero entonces, mis queridas hermanas, el estar sujetas a sus maridos no es un perjuicio, es un beneficio. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Dios las está cuidando. Dios las está cuidando. Y recuerdo una frase de alguien, no me acuerdo ni por qué me dijo la frase, pero la frase que me dijo fue: déjense querer, que eso no duele. Mujeres, déjense cuidar de sus esposos, sujétense a ellos, sujétense a autoridad, dejen que ellos respondan. Esa es la tarea de ellos. No trate de hacer usted la tarea de ellos, y obtendrá bendición del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias porque en esta mañana nos has permitido una vez más echar una mirada al diseño tuyo para la familia. Gracias por permitirnos mirar la sujeción de las esposas a sus esposos de esta manera, Señor. Gracias porque no lo vemos como una expresión de machismo o de feminismo, sino que lo vemos como algo propio del diseño tuyo, lo que tú quieres para la familia. Gracias, Señor, porque en tu diseño has establecido roles específicos para hombres y mujeres. Ayúdanos, Señor, a tener en cuenta el rol que nos has asignado, a cumplirlo, Señor, y de esta manera tener hogares de bendición. Padre, ayúdanos a restaurar las familias de nuestra congregación y ayúdanos, Señor, a poder presentarle al mundo modelos de familias restauradas por tu bendita palabra. En el nombre de tu Hijo oramos con acción de gracias. Amén.